Muy buen día, mi nombre es Wilson Andino. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sobre una de las cartas que Pablo le escribe a Corinto. En ese tiempo, esta carta pues es un llamado a la unidad de todos los que invocan el nombre del Señor. Es posible que Pablo haya escrito esta carta eh, desde Éfeso, después de irse de Corinto. Y vemos que la iglesia de Corinto era una comunidad que estaba establecida en la ciudad portuaria de Corinto, una de las más cosmopolitas del Imperio Romano. Cuando hablamos de cosmopolitas, se refiere que está familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y esta se muestra pues abierta a ellas. Como podemos ver que debido a su ubicación estratégica, Corintio alberga una población de diversas compuestas de cultura y como ser los griegos, los romanos, los judíos y otras etnias. Por lo cual eso fue que influyó en la composición de multicultural de iglesias. Pero sin embargo, esta diversidad también trajo consigo numerosos problemas internos. Entre ellos se destacaban divisiones y disputas entre diferentes grupos de la comunidad. Al igual, pues había un abuso de autoridad, incluyendo lo que era la inmoralidad sexual, abuso de libertad, conflictos sobre la comida sacrificada a los ídolos y desorden en el culto, especialmente en el uso de los dones espirituales. La ciudad compartía ese común efecto con los griegos por la filosofía. La atención que se daba pues al comercio y a los placeres de la vida, la gente venía a Corinto. La comunidad, el lugar era bien visitado y la pasaban bien. Un lugar muy visitado a la cual tenía un templo, al cual se le llamaba el templo de Afrodita con sus cientos varios de sacerdotisas que servían a la vez como entretenedores de la vida nocturna de la ciudad. Y pues así podemos ver nosotros lo que era la ciudad y posiblemente hoy en día es una ciudad muy visitada. Y una de las de varias características que podemos ver con respecto pues a esta ciudad, que era una ciudad portuaria clave en la región de Acaya. Y era un centro comercial vibrante con una gran influencia de comerciantes, viajeros y esclavos, lo que convertía en una ciudad extremadamente diversa desde el punto de vista cultural, social y religiosa. Si podemos ver que tenía un contexto urbano de su riqueza, su influencia en el comercio y su ambiente cosmopolito por las diferentes gamas de culturas, pero a la vez tenía una reputación de libertinaje y corrupción moral. Los templos dedicados a diversas deidades, siendo el más famoso, como lo hablamos anteriormente, era el de Afrodita, que fomentaba la prostitución. Y la economía dependía tanto del comercio marítimo como la industria artesanal y la mano de obra de esclavos, la cual generaba una fuerte desigualdad en la sociedad. Pues la comunidad estaba marcada por por grandes diferencias. Había un estatus, se marcaba bastante el estatus de la sociedad.
entre los ricos y los pobres, ciudadanos libres y esclavos, porque se daban en ese tiempo. Y también se reflejaban dentro de la iglesia cristiana, por lo cual el estatus afectaba la convivencia. No había una unidad, había pues una diferencia de pensamientos hacia las demás personas. Y al igual eso causaba una división. Eh, pero al igual no se podrían hacer a un lado lo que eran los conflictos dentro de la iglesia, porque también parte de la comunidad habían personas que estaban en una división. Al igual, la inmoralidad sexual, miembros mantenían prácticas contrarias a los valores cristianos, como ser las visitas de prostitutas. Inmoralidad sexual, miembros mantenían prácticas con, 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 con las mismas familias. Este, el abuso a libertad cristiana crecían, que podían hacer lo que a ellos les parecía conveniente, como comer carne sacrificada a los ídolos. Desorden en el culto era una de las cosas que se daban dentro de la iglesia de Corinto. Em, Como el uso de los dones espirituales, como el don de lenguas, causaba un caos en las reuniones. No había edificación para sí mismo, sino que se sobresalían sin edificar a los demás. Cuestionamiento de la resurrección y desafío a la autoridad. Entonces, una de las características que podemos ver nosotros en ese tiempo de la iglesia de Corinto es la inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces, no había una dirección, no había un solo pensamiento. Realmente la comunidad se había descarriado, había hecho a un lado de lo que realmente quería Dios para esa comunidad. Podemos ver que eso vino a tener problemas con Pablo, ¿verdad? Y habían conflictos contra Pablo, porque Pablo igual les daba la palabra conforme a la ley, pero sabemos que cuando se nos habla de la verdad, no hacemos caso porque estamos cegados de todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor y lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Y uno de los conflictos dado por la iglesia fue el cuestionamiento de la autoridad de Pablo. Algunos lo despreciaban porque tenían una presencia imponentemente y al igual ni una gran elocuencia se daba en él, pensando que él no podía dar esa palabra. Eh, Miraban la diferencia entre otros predicadores, creían de que él no tenía una gran elocuencia para poder tener la autoridad de poder estar en Corintios. Pablo tuvo que reprender a la iglesia por tolerar el pecado, graves como ser el incesto, en que un hombre mantenía una relación con la esposa de su padre. Lo podemos ver en Primera de Corintios 5:1. Y miembros que seguían frecuente a las prostitutas. El abuso de la libertad cristiana, algunos cristianos defendían su derecho como comer carne sacrificada a los ídolos, sin importar que estos le afectaban a los creyentes más débiles en la fe. Esto lo podemos ver también en 1 Corintios 1:8. También se daba, imagínense que también se daba el problema con la cena del Señor. Los cristianos tenían un estatus más alto, se servían unos grandes banquetes. Mientras los más pobres se quedaban sin nada, esto venía a ser la división social y no existía la unidad. No había un solo pensamiento, no había una unidad. O sea, de que la iglesia realmente estaba separada, estaba separada. No había un solo pensamiento para Jesucristo, en un solo sentir. Influenciados por la filosofía griega, negaban la resurrección de los muertos. Y lo podemos ver igual en 1 Corintios 5:12.
Y Pablo en defensa, como base, había una esperanza cristiana. Miraba, él les daba el mensaje, porque sabía de que se habían desunido, no estaban en un solo sentir. Pero podemos ver que cuando vemos que allí al final, pues, de tanto Dios, la misericordia de Dios, vemos ahí, porque al final, pues, ahí donde Pablo manda esa carta y habla contundentemente y con autoridad de parte de Dios, porque la misericordia, aunque el pecado se desarrolle, pero la misericordia siempre estaba con el pueblo de Dios. El arrepentimiento, después de recibir las cartas del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto experimentó un profundo proceso de arrepentimiento y reconciliación. Esto me llama a mí a hacer conciencia de lo maravilloso, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que aunque nosotros pecamos, dice la palabra del Señor, que Dios siempre ama al pecador, pero odia al pecado. Pero siempre el amor, la gracia, el favor de Dios para que nosotros haya la salvación. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener una enemistad con el Señor. Pero cuando Pablo manda esta carta, en su primera carta, Pablo los confronta con firmeza, señalando las divisiones, la inmoralidad, desviaciones doctrinales. Fue muy contundente con la palabra, la palabra fue directa a la pureza espiritual y que causó un gran impacto entre los creyentes, quienes se vieron a examinar su estado de vida que estaban llevando. Dios empieza a dar la palabra por medio de Pablo y eso empieza a reflejar o dar a un resultado positivo a la comunidad de Corinto. Y podemos ver que al final, pues en conclusión, a través de la corrección de un líder apostólico, se aprendió la importancia de la disciplina espiritual, el amor fraternal y la necesidad de mantener la pureza en su caminar con Cristo. Hoy en día podemos reflejarnos para nuestra época el pecado, que el pecado está a la hora del día, aún así conociendo de Jesús. Eh, pero realmente Dios siempre ha estado ahí para poder tener misericordia sobre nuestras vidas. Aún conociendo de Jesús, nos maldireccionamos por la misma ignorancia de pensamientos, de creer que lo que estamos haciendo está correcto. Y uno de los elementos principales que enfatiza Pablo es el arrepentimiento y la restauración, cuando esto produce un cambio genuino, alejando al creyente del pecado y llevándolo a una renovación en su relación con Dios. Hoy en día, pues queremos ver que Dios siempre ha estado ahí. Y aunque nosotros pecáramos, somos personas pecadores a diario, siempre tiene que haber una reconciliación con el Señor para que haya una renovación en la relación con Dios. Y esto podemos ver, pues, uno de los acontecimientos, pues, que tuvo Pablo en uno de los viajes que tuvo y el envío de la carta hacia los Corintios. Este pues ha sido pues una de las enseñanzas dadas pues para que se pueda edificar el pueblo de Cristo. Gracias. Dios les bendice y adelante.